Bueno, pues ya lo cambiaste tú. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí, vamos con Héctor Velázquez Fernández y la ciencia. Think Blue de Volkswagen presenta. El otro día pensaba sobre el ruido de la Ciudad de México. Hay pocas cosas que me pueden poner de mal humor y es un lugar de mucho ruido. No hablo de un restaurante que está con mucha gente, aunque si está así como el Fishers, por ejemplo, ya te quieres tragar el camarón e irte, ¿no? Sí. Pero normalmente, y es un buen restaurante, sí, claro, pero normalmente los lugares, o con la Plaza Manuel Torzado, donde están los sábados los tamborileros de pam, 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 bailando azteca, ahuyentan a la gente. Son más de 100 decibeles los que están generando esos cuates, afectando a la gente. Y hay una regla sobre el ruido y hay un nivel de decibeles que se deben de mantener para mantener el orden, para no enfermar a la gente, para no causar efectos nocivos. Héctor Velázquez Fernández. Y a mí me gusta mucho el tema que he seleccionado, es el de la contaminación acústica y los efectos nocivos del ruido. Pati, calladita. Buenas noches, Eddie. Pues sí, ya bien lo mencionas, el ruido no es un fenómeno nuevo. Hay relatos desde el siglo I de nuestra era, de cómo Roma, por ejemplo, hay autores, Juvenal, Séneca, etcétera, que cuentan cómo Roma era una ciudad brutalmente ruidosa, que había gente que sufría insomnio e incluso moría por ella, ¿no? Déjame, antes de que continúes, ir a Noticias e Informe Vial, les quise dar una probadita. Okay. Si usted moría por su ciudad... No, moría por el insomnio. Ok. Yo pensé que por eso me quedé pensando. Bueno, en la Ciudad de México también tenemos insomnio, sobre todo los que viven imagínate, a la orilla de la carretera, del circuito interior, del aeropuerto, del periférico. Pobre gente, man. Noticias e Informe Vial y volvemos. Querido profesor Héctor Velázquez Fernández, catedrático de la Panamericana, el ruido 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150 decibeles pueden causar estragos. Desde 80 ya es un problema. Sí, 90 ya es un límite que causa problemas auditivos, pero te decía hace un momento que el ruido no es un fenómeno nuevo, que desde la antigüedad ya se ubican ciudades ruidosas. Decíamos que hay crónicas de Roma y crónicas de Londres del año 1000, del año 1200, que el ruido era ensordecedor y que se conoció en Europa que eran ciudades especialmente difíciles y que había daños. Hay tres principales daños que causa el ruido en la salud humana. El primero de ellos, desde luego, no es tanto la salud, pero sí elimina la comunicación, que ya es importante, ¿no? Suspende la comunicación. Y luego el ruido que tú decías, arriba de 70 decibeles, ya causa problemas de tensión arterial, que generan problemas cardiovasculares a largo plazo. Pero no es exactamente el problema más novedoso que hay en investigación acerca de las consecuencias del ruido, sino que el ruido también influye en forma negativa en el rendimiento intelectual. Y eso no se había estudiado antes con tanto detalle. Es decir, que el ruido puede hacer que tú conozcas menos o conozcas mal y que eso tenga después una serie de consecuencias en tu funcionamiento tanto profesional como humano. Y además de ese problema, se ha identificado en los años 80 se estudió una cosa muy interesante, Eddie, que es cómo afecta a la salud, o a la salud, digamos, cognitiva, al conocimiento que debías tener sobre el entorno que te rodea, cómo afectan los murmullos, que es el estudio más novedoso que hay en los últimos 20 años. El murmullo, que es un ruido que puede ser que el sujeto lo identifique, es decir, que entienda que se está hablando en voz baja, 30, 40 decibeles, o bien que no entienda que se está hablando. En cualquiera de los dos casos, se ha estudiado que puede disminuir hasta en 30% la capacidad cognitiva, si lo que tú puedes enterarte de lo que estás haciendo, lo que estás memorizando, lo que estás atendiendo en un trabajo, puede disminuir por ese murmullo, que es un ruido de baja intensidad, pero que distrae. Y eso es un tema novedoso que se está investigando hace pocos años. Entonces, bajo esta idea, se hizo una serie de estudios para ver qué tanto rendimiento cognitivo disminuía una persona que estaba, por ejemplo, hacían un estudio que era, te voy a poner una serie de números a memorizar, teléfonos, ¿no? Hoy ya casi nadie memoriza teléfonos porque todo el mundo dice, bueno, déjame ver, no sé mi porque no sirven porque no sirve para que si no sirven las líneas, ¿para qué marcas? Bueno, ok, o la dirección en lo que vives, ¿no? Ya nadie lo memoriza. No, pues si el Correo de México no llega, ¿para qué quieres saber la dirección y donde el taxi está en un GPS, ¿no? Llega solo. Bueno, el caso es que se puso a gente a memorizar y mientras memorizaban, no sé, 30 números,
tenían que estar oyendo un murmullo. Y ese murmullo era de dos tipos. Te decía, uno que identifican que están hablando o uno en el que no se identifica. ¿Cómo es el que no se identifica? Sobre todo, eliminar las consonantes. Si tú estás oyendo un ruidito de una persona que está conversando, por ejemplo, en el cine o en un teatro, ¿no? Y está y no oyes tú las consonantes, no las identificas, las vocales tienden a homogeneizarse como si fuera un ruido único, ¿no? Como si fuera un... Pero ¿cómo hablas todo en vocales? No, lo que pasa es que cuando tú no entiendes... las consonantes. Sí, cuando no entiendes tú las consonantes, que son las que abren la pauta para el término o inicio de las palabras, oyes pura vocal, entonces no entiendes qué están diciendo. En ese tipo de ruido disminuyó la persona que lo está escuchando y que tenía que memorizar los números, disminuyó hasta el 40% su capacidad de memorizar números, memorizarlos y luego repetirlos por estar escuchando ese ruido que no entendía. Cuando le pusieron un murmullo que sí entendía, es decir, donde claramente se ve que estoy hablando de que mira, me dijo mi esposa ayer que ¿no? Todo ese chisme que está oyendo de junto, disminuía igual en 30 o 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede perder la capacidad de rendimiento cognitivo, de aprendizaje y por lo tanto rendimiento intelectual también por murmullos. Y eso no había, digamos, no se había puesto de especial relevancia. Esto tiene también implicaciones en el orden laboral, porque es común hoy en día que tengas grandes áreas de lo que le llaman ahora las caballerizas, ¿no? Que es estas mamparas que dividan las personas. Oficinas abiertas. Oficinas abiertas donde tienes el bloqueo visual, para no estés distrayente con lo que hace el otro, pero no tienes bloqueo auditivo. Es abierto por arriba y entonces ahí lo que tienes es una contaminación de murmullo también. Entonces se hicieron unos estudios de qué tanto disminuía la capacidad de atención y rendimiento también cognitivo en estas personas y estaba por encima del 40% también. ¿Qué se hizo? Igual pusieron una manera de solucionar esto es desde luego poner materiales aislantes ya sea en los pisos o en las paredes o en el techo. Entonces unos estudios que a ver, si ponemos paredes delgadas o paredes más anchas o no ponemos paredes, vamos a hacer la comparación qué tanto una persona que está sometida a ese distractor le impide el conocimiento o le impide su rendimiento cognitivo. Igual, es el mismo asunto. O sea, estamos ante un fenómeno que lo que hace es hacernos sacar la siguiente conclusión. En el nivel laboral, el nivel educativo también. En el nivel educativo, tú tienes las aulas donde el ruido que ocurre de 30 a 40 decibeles en un aula impide también el rendimiento escolar. Por eso yo no entendía nada en la primaria. Es lo que te iba a decir, seguramente es el asunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que en un entorno ruidoso, de distracción de murmullo, el aprendizaje del habla, el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje cognitivo, las habilidades manuales o de instrucciones se pierden, hasta en un 40%. Si tú eliminas este murmullo, la salud cognitiva, entre comillas, desde luego esto es un término que no existe, pero bueno, lo podemos decir, aumenta considerablemente. Entonces, porque el ruido pequeño, no este ruido ensordecedor que seas tú de las grandes ciudades, sino el ruidito que vemos, este cuchicuchi, ¿no? Que estorba, impide que tú te enteres de lo que tienes que enterarte. En ese sentido, la memorización a corto plazo, la atención, es muy delicado, ¿no? Las instrucciones que tienes que conocer y saber, pues eso se ve condicionado, ¿no? Fíjate que a mí me gustaba estudiar con música, pero si la música tiene voz, me concentro menos. Fíjate, si pongo música clásica, por ejemplo, música trompeta, de esta música barroca, etcétera, sí, e inclusive cantatas o arias, me va mejor. Fíjate que el estudio arrojó otra cosa. La música, cuando tiene staccatos, es decir, estas interrupciones que son muy típicas del barroco, ¿no? Es como interrupciones en la línea melódica, interrumpe más la capacidad de memoria a corto plazo que la que es continua. La gente que estudia con música, en cualquiera de los casos se interrumpe, pero cuando la música tiene estas interrupciones, este staccato que es como picadito, ¿no? En cualquier género que se trate, el estudio arrojó que también interrumpe considerablemente la memoria cognitiva, ¿no? La Ciudad de México es muy ruidosa. Sí, arriba de 70 decibeles, que ya son niveles de enfermedad auditiva. Y el problema es que si haces una denuncia de que en tal lugar hay mucho ruido, las autoridades tampoco hacen nada. Había una campaña que se hizo que iban a verlas con medidores, ¿no? Pero esto no va a funcionar. ¿Cómo te localizamos? En el Twitter @Héctor Belfer, ahí estamos a la orden. Héctor Belfer, nuestro científico preferido. Noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.